Las probabilidades de recesión aumentan de un 15 a un 40% en cuestión de los últimos 2 meses. Y durante las últimas 2 semanas he tenido personas llamándome, preguntándome, oye, ¿qué es de cierto que van a bajar las casas? Preguntas en ese estilo. Y bueno, por eso me di a la tarea el día de hoy de compartir con ustedes un poquito de información desde mi punto de vista, desde lo que yo veo del mercado acá donde yo me muevo con la información, estadísticas y todo eso que voy revisando. Quise compartirlas con ustedes. Entonces, nuevamente digo, rumores o probabilidades de recesión en el aire, sí las hay, sí las he escuchado. Sin embargo, vamos a hablar de las cosas como son, los datos como son. Y yo sé que probablemente ustedes reciben información diferente a la que yo recibo, entonces con todo gusto estoy dispuesto a mirar, a observar lo que ustedes están mirando, compártanmelo, me va a dar gusto también aprender de eso que ustedes miran y que probablemente a mí se me está escapando. Entonces vamos a lo primero, que es la recesión. Para que haya una recesión tiene que haber 2 meses, dos trimestres de Producto Interno Bruto negativo en el país, lo cual el primero termina a finales de marzo, que ya estamos terminándolo en unos cuantos días. Sin embargo, este reporte sale por allá el 18 de abril, finales de abril, y habría que ver que salga negativo. Y hay que esperar también que el mes de junio, que es el segundo trimestre, saliera negativo, que ese reporte llega por allá a mediados de julio, y es cuando probablemente estuviéramos mirando si hay una recesión. Si el trimestre que está por terminar en 4 días no sale negativo, eso nos va a mandar hasta septiembre u octubre para que pudiéramos hablar de una posible recesión. Y yo sé que es cierto, la gente a lo mejor me ha llamado porque allá afuera hay bastante ruido, inmigración haciendo deportaciones, aranceles o impuestos sobre el producto que viene de México, Canadá, la bolsa de valores que también ha estado un poquito volátil, realmente se ha prestado para que haya tema de recesión. Sin embargo, no siempre que hay una recesión quiere decir que los precios de las casas bajan. No sé por qué razón siempre nos acordamos de la recesión del 2008 donde las casas bajaron un montón, pero si vamos a la del 2020, las casas subieron casi 40%. Y las estadísticas dicen que en la mayoría de recesiones las casas tienden a subir, por lo cual una recesión no va con el precio de las casas. Que haya una recesión como la del 2020 probablemente esté a la vuelta de la esquina, 1 año, 2 años, pero eso no quiere decir que las casas van a bajar de acuerdo a la estadística de recesiones anteriores. Y miren, la primera recomendación que yo voy a tener para ustedes es siempre revisen su inventario local. Cada región del país, cada parte donde se encuentren tiene un inventario diferente, tiene un movimiento diferente y hay que entender el local donde ustedes están. Entonces, mercado, hay que entender el mercado. Un mercado de vendedores es de 1 a 3 meses de inventario. Si el mercado es de vendedores, difícilmente van a bajar las casas porque se están peleando por ellas. Un mercado neutro es de 3 a 6 meses de inventario, lo cual me gusta. Creo que es un mercado muy justo, realmente me gusta un mercado neutro, todo es negociable. Y finalmente vamos a hablar del mercado de compradores. 6 o más meses de inventario. En un mercado de compradores normalmente vas a poder ofrecer por debajo de lo que están pidiendo en la casa y es cuando las casas, los precios pudieran empezar a desplomarse. Y para eso se ocupan 6 meses de inventario. Yo me voy a volver un poquito más agresivo y voy a decir 5 meses de inventario. Mientras no haya 5 meses de inventario en el mercado, difícilmente los precios de las casas bajan. En mi reporte del sábado pasado, yo estaba hablando de 2.44 meses de inventario aquí local en Las Vegas. Me doy a la tarea de toda la semana revisar el inventario, compartirlo, a veces un videito, a veces no me da el tiempo del videito, lo pongo en una publicación en mi página de Facebook. Sígueme, está pendiente en TikTok, en Facebook, ahí publico el inventario local de aquí de Las Vegas cada semana. Entonces, volvemos al tema. Mientras no haya 5 meses de inventario, difícilmente las casas bajan. Segundo punto importante que quiero que entiendas hoy, la plusvalía o la riqueza acumulada en las propiedades que tiene la gente del 2010 a la fecha excede un 60% de casas o dueños de propiedades por encima de la deuda que tienen en la propiedad. Y esto es una gráfica del censo de población que dice que el 39.3% de la gente actualmente en el país es dueño de su propiedad. Por lo cual
si redondeamos un 40% de las casas no van a entrar en recesión porque ya son dueños privados, ya no pertenecen al banco, ya no hay una hipoteca en ellas. Difícilmente van a entrar en una recesión. De esos 60% que quedan, el 29.9, o sea, un 30%, tiene una plusvalía de más del 50% en su casa. O sea que si volvemos a la estadística de la mayoría de las recesiones donde bajaron un 5, un 10% las casas, en esta posible recesión, si hubiera, las casas tendrían que bajar mínimo a un 50% para que un 40 y un 30, un 70% de casas estuvieran en peligro de perderse o de irse a moratoria. Y aquí viene el otro punto importante, moratoria. Los bancos probablemente den la flexibilidad a ese 30% de casas que quedan allá afuera que pudieran irse a una recesión, a hacer lo que hicieron en 2020. Te vamos a perdonar tu deuda, no te vamos a afectar tu crédito, lo vamos a congelar en un lado, no pasa nada, sigue viviendo 6, 12 meses. Incluso hubo personas que sé que lo tomaron por 2 años. 2 años después me llamaron, oye, quiero remover esto. Yo me quedé así sorprendido. ¿Qué? ¿Todavía tienes el...? Sí, todavía lo tengo. 2 años duró sin pagar la casa. Esos dinero se congeló, se puso en el préstamo al final. Está dormido, no cobra intereses. Si un día refinancia va a aparecer, si un día acaba de pagar la casa va a aparecer, si un día vende va a aparecer. Y yo creo que si llegara a haber una recesión, eso mismo pasaría con el 30% de propiedades que está en deuda. Y esta es una gráfica del censo de población. No es que yo me estoy inventando los números, es simplemente datos que me llegan y que quise compartir con ustedes. ¿Quién sí tiene una posibilidad probablemente de entrar en recesión de acuerdo a las estadísticas? La gente que está rentando. Lamentablemente la gente que renta, sobre todo con bajos ingresos, son los que primero pierden el trabajo. No sé por qué razón una persona compra una casa y se esfuerza tal vez o tiene esa motivación de buscar un mejor trabajo, pero la gente con un trabajo con un bajo ingreso es la que más pueda batallar o padecer en caso de una recesión. Y bien, vamos a llegar a un punto más que quería compartirles. Y es donde también quiero que empiecen a analizar si viene una recesión o no. Número 1, ¿a dónde van los precios de las casas? Número 2, ¿a dónde van las tasas de interés? Y número 3, ¿a dónde van las rentas? Si tú ves los precios de las casas subiendo, no vamos a ir a que las casas bajen, van subiendo, van para arriba, van para abajo, es algo que vas a tener que analizar rápidamente. Número 2, las tasas de intereses están subiendo, están bajando. Tengo aquí una gráfica también que dice que no van a bajar por debajo del 6%. No espero que las bajen. La Reserva Federal va a mantener la tasa de interés muy similar. Yo no creo que baje al 6% porque bajar la tasa de interés significa que las propiedades suben. Lo miramos en 2020, 2022. Bajaron la tasa de interés a un 3%, las casas se dispararon. Si vuelven a bajar la tasa de interés, las casas se van a volver a disparar porque hay un 60% de gente queriendo comprar en cuanto las casas bajen. ¿Y a dónde van las rentas? Si las rentas no están bajando, difícilmente las casas van a bajar. ¿Por qué? Porque la gente va a comprar una segunda casa para ponerla en renta. Entonces, estas 3 preguntas, llévatelas, te las dejo. Yo no veo venir una recesión, o al menos las casas bajando, si hubiera una recesión acá, entre comillas. Mi nombre es Benjamín Rubio, soy agente de bienes raíces. Espero la información realmente te aporte valor. Cualquier duda o pregunta que tengas, estoy a un texto de distancia. Nos vemos.